Una de las herramientas básicas y fundamentales en el mundo de la tecnología y de la información y comunicación es la computadora. La sociedad del conocimiento requiere de su aplicación en todo ámbito en el que se desenvuelve, en la industria, en la medicina, en el diseño, en el comercio, en las telecomunicaciones, en los videojuegos y en una serie de actividades indispensables que en el quehacer diario en el ser humano, y eso explicaremos hoy en esta presentación. Dispositivos de procesamiento. La unidad central de procesamiento, también llamada CPU, es el componente que se encarga de transformar los datos en información. Se le considera como el cerebro de la computadora, donde la mayoría de las operaciones se llevan a cabo. Entre las más importantes están los cálculos aritméticos y lógicos. La unidad central de procesamiento está alojada en un solo chip llamado microprocesador. Este microprocesador está conectado a otros dispositivos a través de una tarjeta principal llamada motherboard, la cual se instala dentro de un gabinete especial. Es muy común referirse a este gabinete como CPU, sin embargo, esto es uno de los elementos que se encuentran adentro. La unidad para medir la velocidad de procesamiento es el Hertz y va de acuerdo al tipo de procesador: Intel Pentium, Centrino, Atom, Athlon, Intel Core Duo, etc. El software es el conjunto de instrucciones o programas que son introducidos en una computadora con el fin de que lleven a cabo un proceso. El software del sistema administra y controla la operación del hardware. Se refiere al sistema operativo y a todo programa de utilidad que maneja los recursos de computadora. Un programa de utilidad es aquel que realiza una tarea específica relacionada con la administración de los recursos del sistema, tales como unidades de disco, impresora, red y otros dispositivos. Ejemplos: Windows, Unix, Linux, etc. El software de aplicación permite ejecutar tareas específicas del usuario. Se compone de aplicaciones diseñadas para el usuario final, tales como procesadores de texto, hojas de cálculo, gráficos, presentaciones, base de datos, juegos, etc. Ejemplos: Word, Excel, AutoCAD, Photoshop, Corel, Acrobat Reader. Elementos fundamentales. Un sistema computacional o de cómputo es aquel que está compuesto por aparatos o componentes físicos que interactúan mediante conjuntos de instrucciones establecidas para lograr un objetivo. Hardware. El hardware se define como el conjunto de componentes o dispositivos físicos que interactúan en un sistema computacional. En un sistema computacional, la computadora es el elemento básico e indispensable hoy en día. Proviene del latín computare y se define como un dispositivo electrónico capaz de interpretar órdenes de entrada y de salida, además de procesar y guardar información. El lenguaje que solo puede ser entendido por la computadora es el lenguaje máquina. Mientras que para la computadora es fácil, para el ser humano es casi imposible de entender, ya que consiste estrictamente en combinaciones de números. Es por esa razón que se crearon los lenguajes de alto nivel, tales como el lenguaje C, el lenguaje Visual Basic, lenguaje Robot Karel, etc., que utilizan comandos e instrucciones entendibles por el usuario y con los cuales se programan las computadoras. Los componentes de una computadora pueden ser clasificados según la función que desempeñan en dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de procesamiento y almacenamiento. Dispositivos de entrada son aquellos elementos a través de los cuales la información es introducida a la computadora para ser procesada o transformada. Algunos elementos son teclado, lector de código de barras, escáner, mouse, webcam, micrófono, pantalla sensible al tacto, etc. Dispositivos de salida son aquellos elementos que muestran la información, los datos ya transformados o procesados. Los más usuales son la impresora, que muestra la información de forma escrita, el monitor, que presenta la información de manera visual, las bocinas, que presentan la información en forma de sonido. Dispositivos de almacenamiento son aquellos elementos que permiten almacenar o guardar información,
Esta se clasifica en memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal. Esta memoria actúa directamente en la CPU en todas las operaciones de entrada y salida, permitiendo guardar y recuperar instantáneamente datos y programas con los cuales se está trabajando. Básicamente está compuesta por memoria ROM y memoria RAM. ROM es una memoria programada por el fabricante y es una memoria permanente. Una vez que los datos han sido escritos en esta memoria, no pueden ser cambiados, solo pueden ser leídos. RAM es una memoria que almacena información que está siendo ejecutada en ese momento de manera que pueda ser procesada más rápidamente. La información que contiene se renueva constantemente y cuando la computadora se reinicia o se apaga, toda la información contenida en ella se pierde, razón por la cual es llamada memoria volátil. La memoria secundaria, llamada también almacenamiento secundario, permite guardar los programas y datos en forma permanente. Los dispositivos de almacenamiento más usados son los discos duros internos y externos, los disquetes, que ya se están quedando en desuso, discos compactos, discos de video digital, memoria USB, entre otros. La unidad para medir la capacidad de almacenamiento es el byte. La unidad más pequeña de la información en una computadora es el bit. La combinación de 8 bits hace un byte. Las diferentes cantidades de memoria mencionadas de acuerdo a los siguientes términos: kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabyte, zettabyte, yottabyte. Los dispositivos que leen y escriben datos en un dispositivo de almacenamiento se llaman unidades de almacenamiento. Estas están identificadas con letras y el signo de 2 puntos.